Don Juan Pablo, buenos días. Claro que sí. Frase muy importante, ¿eh? ¿Qué Porque considera? cuánta gente no tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta, como algunos políticos, ¿no cree usted? Exactamente, y otros que nos divertimos sin otro interés más que Estamos donde queremos, el de ¿no? divertirse y de estresarse, siquiera los domingos. Siquiera los domingos. Exactamente. Para beneplácito de unos y coraje de otros. Aunque se estresen otros. Bueno, pues el tema de esta semana, señora, sin duda son una palabra que se acuñó con aquel desliz o lapsus que tuvo Fox cuando confundió a José Luis Borges. Y entonces, Borges, y entonces resulta que lo puso ya de moda. Ahora, en aquel tiempo se rieron, se burlaron de él, pero ahora se están poniendo de moda los foxazos. Y ese es el tema de esta semana. Que bueno, hasta el ex secretario de Salud allá en Guanajuato también le dio por confundir al príncipe Maquiavelo con el Principito. Y entonces, pero hay que revisar las cosas para no irnos con la idea de que lo están haciendo, vamos, que les falta capacidad, que les falta memoria, no, sino que es un recurso que están utilizando los candidatos. Y ahorita le voy a decir por qué. Resulta que los fabricantes de imagen nos tienen que echar a andar, a volar su imaginación y recurrir a lo que sea necesario para, sin violar la ley, brincársela y salir adelante con las campañas políticas, que aunque la ley intenta amarrarles las manos y la boca a los candidatos, estos asesores buscan la manera de brincarse la ley. Por eso es que le digo que la imaginación debe ser mucho, pero uno se pregunta, bueno, con tanto ruido que hicieron, ¿cuál es el objetivo de los foxazos? ¿Y por qué los candidatos, al menos los tres principales, en este caso, le decía hace rato, ya escuché el discurso de Josefina, y entre líneas se ve que el presidente ya le dio la anuencia para que ella sea la candidata por el PAN? De tal modo que ¿por qué escribió un libro Josefina? ¿Por qué escribió un libro Peña Nieto? ¿Por qué escribió un libro Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues esos foxazos y esos artilugios que están ocupando los candidatos, pues resulta que es para evitar violar la ley en su artículo 49, claro, sobre todo la ley electoral. Una ley que está establecida desde el 2008 y que busca precisamente no se repitieran los problemas que se dieron en el 2006, cuando usted recordará que el mismo Fox dijo, bueno, me metí, utilicé el cargo para influir en las votaciones, en los resultados, pero nomás poquito, violé la ley, pero nada más poquito. Bueno, pues la ley fue corregida precisamente y por eso, pues los candidatos, los fabricantes de imágenes, los que hacen los discursos, pues le digo, se tienen que dar muchas ideas, buscar muchas ideas para salir adelante. Imagínese usted que un Peña Nieto que pues al final por poquito le sale perjudicado por la intromisión de su hija en una actitud pues muy mal visto en la sociedad, sobre todo no porque sea mentira, sino porque no está bien decirlo. En México vivimos en la etapa, esta sociedad de la simulación, somos proles, estamos jodidos, pero nadie quiere aceptar que estamos jodidos, de tal modo que se ofende la gente cuando le dicen de esa manera. Pero si no fuera por la intromisión de su hija, una intromisión accidentada, pues la idea de Peña Nieto no estaba mal. Aunque, bueno, uno revisa los antecedentes y yo no le creo a Peña Nieto que se haya equivocado o que no haya recordado los tres autores, porque imagínese usted que simplemente para elaborar su tesis, cuando se recibió de abogado, tuvo que leer 44 documentos, leer algunos libros para documentarse, y entre esos libros recuerdo el presidencialismo mexicano de Álvaro Obregón, la Constitución y la dictadura de Emilio Rabás, el sistema político de Cosío Villegas. Además debió leer a Enrique Krauss, y ahora resulta que se le olvidan tres autores, de tal modo que no es creíble. Sin embargo, lo que sí me dice a mí es que es el recurso que están utilizando para poder salir adelante y brincarse la ley que le digo, una ley compuesta por 392 artículos y 12 transitorios. Y le voy a leer el artículo 49 que nos puede explicar las razones y los porqué de los foxazos. Los partidos políticos, dice este artículo,
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político o cualquier ciudadano para su promoción personal con fines electorales. La violación de esta norma será sancionada en términos dispuestos en el libro séptimo de este código. Y por si no completaran, por si queda alguno claro, por si no queda muy claro, leamos el artículo cuarto, en su capítulo cuarto de ese mismo artículo. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de ese tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones, nuevamente dice, serán sujetas al libro séptimo de ese mismo código. Con este impedimento hace que los candidatos y sus genios de imagen busquen las formas más novedosas y las argucias para saltarse ese artículo sin violar la ley. Esa misma ley intenta no solo amarrarles las manos a los candidatos, sino también la boca. Al menos así se entiende en la redacción de su artículo 35 en inciso P, que dice abstenerse. Los candidatos tendrán que abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por las violaciones a este precepto serán presentadas ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto y serán sancionados. Esto es el fondo, esto es lo que no se difunde cotidianamente y por eso nos quedamos en por qué la razón de fondo de los candidatos de redactar sus libros para aprovechar, van por todo el país, exactamente, van presentando su libro y van haciendo su propaganda y van haciendo su campaña. Y en este caso, imagínese usted un Peña Nieto o en su tiempo Fox, o ahora el ex secretario de Salud, con un error simulado se atrae la atención de la prensa. Yo le aseguro que si Peña Nieto hubiese dicho correctamente el nombre de los tres autores, de los libros que marcaron, hubiera pasado intrascendente. Sin embargo, se finge el error y se tiene todos los espacios y toda la atención, que al final de cuentas mucha gente dice, bueno, pero es que no es posible que un candidato quiera gobernarnos y no recuerda tres nombres. Sí, hizo una maestría también, tiene una maestría que debe de haber, por supuesto, preparada. Pero a ver, don Juan Pablo, aquí no estoy de acuerdo hasta esa parte. Quizás en donde se le va de las manos es lo de la hija, ¿verdad? Que además también podemos entender que es propio de una chamaca. Claro. Digo, lamentablemente escuchar hablar a nuestros jóvenes da bastante miedo cómo hablan y cómo se expresan. Y sobre todo cuando lea los Twitter y los mensajes que le mandan a su padre, pues obviamente que tiene que reaccionar. Pero mire, una de las razones por las que no le bajó, si acaso uno, o no creo que llegue a 2 puntos a su nivel de campaña, de aceptación, es que la mayoría, y lo tenemos que aceptar aunque nos dé pena, los mexicanos, según la estadística, apenas leemos el 0.5 de libros. En este país no se lee. De tal modo que cuando se cuestione a Peña Nieto porque no lee, pues nos estamos cuestionando nosotros mismos y estamos casi en una empatía con él y decir, bueno, pues pobrecito, ¿por qué lo cuestionan si todos padecemos de lo mismo? De tal modo que la estrategia no está mal y yo se lo quiero comentar para que entendamos el por qué. Peña Nieto, por ejemplo, dice, bueno, pues por eso considero los 3 candidatos escribiendo libros, o quizás se los escribieron, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta. Enrique Peña escribió, quizás se acuerdes del autor, a lo mejor si le preguntan de su libro, él se va a acordar quién lo hizo. México, la gran esperanza, un Estado eficaz para una democracia de resultados. Josefina Vázquez Mota escribió y presenta, ya le di una leidita, presentó entusiasmada por todo el país, lo anda divulgando, Nuestra Oportunidad se llama el título de Josefina, y el subtítulo es Un México para Todos. Está interesante la posición femenina
una mujer Recordemos esforzada. que ella escribió Exactamente. El Señor mío, hazme viuda, por favor, Exactamente. hace muchos años, que eso de entrada fue lo que la empieza a colocar, ¿no? Exactamente, de tal modo que pues el recurso lo tienen que aprovechar y es bueno, hablando de que luego se nos olvidan los autores y que no leemos, por eso es que estamos mencionando siquiera para que si quiere conocer a su candidato, pues conozca o adquiera el libro. Exactamente, porque López Obrador, por su parte, enfocado también a este proceso, presentó el suyo, y que se llama La mafia que se adueñó de México. Así es que mientras los diputados procuran los candidatos, como en este caso Enrique Peña Nieto, procura mantenerse con sus 49 puntos que según una encuesta de Reforma sacó recientemente, pues conservarlos es más importante, ya si no se puede incrementar. Josefina cuenta con 25 puntos y Andrés Manuel, que estaba en 16, se brincó a 26 puntos después de su nueva postura y su nueva actitud de gobernar en amor y paz, y que va a cambiar este país. Pero además, una vez que fue registrado, y ya está registrado por los 3 partidos, pues se comprometió a dignificar la política y sobre todo, dijo él, que hará para que la honradez sea una premisa en este país, y se comprometió a combatir la corrupción, y sobre todo también se comprometió a bajarse el sueldo para frenar un poquito a esa. Exactamente. De tal modo que la oferta no está mal, ojalá y la cumplan cuando están en el poder, pero al menos como estamos en época y en la etapa de las ofertas, pues seguiremos escuchando ofertas. Exactamente. Habrá que escuchar lo que sigue y las propuestas de los demás candidatos, que como les digo, yo casi, según el discurso de Josefina, ya se lee entre líneas que el presidente Calderón ya le dio la anuencia y seguramente será la registrada. Ella se registra mañana lunes, el señor senador todavía en licencia, Santiago Krill, el miércoles, y el señor Cordero el jueves. De tal modo que ellos sí van a hacer lo que no quiso hacer el PRI y lo que no quiso hacer el PRD. Tener un candidato registrado, amarrado, y usar a 2 patiños. ¿Para qué? Para lo que le decía. Claro. Evitar y poder hacer campaña y no violar la ley. De tal modo que en el ambiente, exactamente, en el ánimo de la gente, y se vienen tiempos difíciles, ¿no? O sea, bueno, quizá con la Navidad ¿no descansarán tantito? ¿No pues al menos los políticos van a descansar y muy bien, porque si usted sabe, los aguinaldos estuvieron muy provechosos. No, hombre, ya va a empezar. Juan Pablo, estamos hablando bien, ¿no? Les va a sobrar para tener una buena cena, una cena digna de Navidad. Cada diputado se llevó 300, 400 mil pesos de aguinaldo. Los diputados locales también se llevaron. Entonces, pues no sé a quién, solo que a los promotores, a los que les hacen la mosca chillar, pues sí, bueno, esperemos que, bueno, muchos sí tienen, y entonces pues sí que deben de festejar. El asunto es de que ellos van a estar felices y al menos van a salir del escenario, del medio, y en consecuencia pues nosotros también tendremos que descansar, siquiera hasta después del 6, ya que termine el famoso puente de Lupe Reyes. Exactamente.